La vez pasada hablamos de quién era Jesús, ¿sí? Y empezamos con una pregunta crucial que se hicieron varios. Era, ¿o Jesús era Dios o era un loco? Y según los frutos que hemos visto que él hizo, tenemos que concluir que no era ningún loco. Y no hay término medio, no puede ser un gran moralista, ni un buen hombre, ni una persona meramente importante, sino que tenía que ser Dios, por varias razones, porque se cumplieron las cosas sobre él que estaban profetizadas desde hacía cientos de años antes, sobre cosas que él hizo, sobre cosas que profetizó y que se cumplieron, cosas que dijo. Todos lo esperaban desde Adán y Eva, todos lo seguimos, los cristianos lo siguen y esperamos que venga otra vez. Y lo que vamos a ver hoy es qué es la revelación, que está muy ligada a Cristo, porque Cristo es el culmen de la revelación. Después de Cristo, Dios no reveló más nada, ya está todo revelado en Cristo. Bueno, entonces, el tema de hoy es qué es la revelación. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez sobre la revelación? Aparte de antes, cuando se revelaban las fotos. Antes se revelaban las fotos, ¿sabían ustedes? Ahora, ellos no van a saber lo que es revelar fotos, por ejemplo. ¿Qué es la revelación? ¿Qué significa revelar? Claro, mostrar algo oculto, ¿sí? Descubrir. Etimológicamente viene del latín revelatio, que es la acción y efecto de descubrir. Algo está cubierto con una manta y no se ve. Uno lo saca y lo revela. Vamos a los bifes de una, sí. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la revelación? Vamos a leer mucho hoy, Catecismo 50. A ver. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, lo que vimos en la primera charla de todas, ¿se acuerdan? Filosofía, biología, física. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas. Por eso hace falta la revelación. Alguien nos tiene que revelar ese conocimiento porque por nosotros mismos no podemos. Es el conocimiento de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente, que estableció desde la eternidad en Cristo, en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Acá utiliza una palabra que es misterio. Cuando la Iglesia usa la palabra misterio, no es que quiere decir, esto es muy... Hay personas que piensan que la Iglesia lo dice porque la Iglesia en realidad no tiene explicación, entonces hay que creerlo y nada más, así ciego, una fe ciega. ¿Y qué dijimos de la fe ciega? No sirve. El misterio es el dato revelado que la inteligencia nuestra natural no va nunca a llegar a comprender totalmente. Eso es el misterio de la encarnación de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios se haya hecho hombre? Es un misterio. Hablamos de eso y todo, pero nuestra inteligencia nunca va a llegar a comprenderlo. Bueno, hay un montón de misterios. El misterio después de la muerte, de lo que va a pasar después de la muerte, el misterio del fin del mundo, el misterio de la Eucaristía, el misterio de los sacramentos. Está lleno de misterios. Son cosas que sobrepasan la inteligencia, pero que hay una regla que siempre se cumple cuando el misterio es real y verdadero. Y cuando la religión es verdadera, es que no contradice la razón. ¿Se acuerdan de eso de la primera charla de todas? Y no contradice nunca la razón. Otra cosa distinta es que la razón no lo alcanza a comprender, pero en ningún momento es contradecida. Eso es un misterio. Los dogmas son misteriosos. Dispuso Dios en su sabiduría a revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Y escuchen la palabra que utiliza el Catecismo. ¿Saben lo que significa consorte? Consorte es lo que es el marido respecto a su mujer y su mujer respecto al marido. Eso es el consorte. Fíjense la palabra que usa el Catecismo para referirse a lo que hacemos nosotros con la naturaleza divina mediante la revelación. Nos hacemos consortes con Dios. Y vieron que Dios siempre dice, a Israel la trató como su novia, como su esposa. San Pablo en un momento dice, el matrimonio es un misterio muy grande porque es signo del matrimonio de Cristo con su iglesia. O sea, el Catecismo tiene bien puesta la palabra acá de consorte, porque la revelación hace eso, ¿sí? Hace que nosotros, al conocer a Dios tal cual es, de a poco, vamos a terminar de conocerlo tal cual es en el cielo, empecemos a tener una relación de amor, tal como un marido con su mujer. Dios, que habita en una luz inaccesible, como dice la primera carta, como dice la carta a Timoteo,
capítulo 6, versículo 16, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras, íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para recibir la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado Jesucristo. San Ireneo de Lyon habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. O sea que la revelación, ¿para qué está? Para conocer a Dios. Para conocer a Dios, porque Dios es incognoscible para nosotros. Podemos con nuestra propia razón natural, podemos concluir en que hay un Dios, tiene que haber un Dios, pero de ahí a conocerlo tal cual es, olvídate. Para eso hace falta que Dios se revele, ¿sí? Eso es la revelación, y podríamos dar por terminada la charla. El tema es que después viene el pecado, que Adán y Eva, y ahí, como la vez pasada, cuando hablamos de hacia dónde íbamos, ¿sí? Antes del pecado de Adán y Eva era todo bastante sencillo. El pecado viene a desordenar todo y a hacer todo mucho más complicado. Con la revelación sucede lo mismo. Antes del pecado dice que Dios se paseaba con Adán y Eva por el Edén. Y cuando Dios crea al hombre, les dice algo, vamos a leerlo ya que escuchen. La creación del hombre. Después dijo Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre las bestias domésticas y sobre toda la tierra y todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, y dominad sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra. Para dominar y para gobernar la tierra, o sea, para gobernar o dominar algo, ¿qué hace falta? Saber cómo es ese algo, ¿no? Por tener que saber cómo funciona, ¿no? Un gobernante que no conoce cómo funciona un pueblo, la política de un pueblo, ¿va a gobernar bien o mal? Mal. Dios cuando les dice, gobierna en la tierra, Dios le tiene que dar todos los instrumentos necesarios para gobernar bien. Si no sería injusto Dios, ¿sí? Porque no le puede decir, bueno, gobierna la tierra, ¿y cómo hacemos? No sé. No, Dios le tiene que dar los medios, pero los conocimientos, ¿sí? Los conocimientos necesarios para saber cómo funcionan las cosas. Eso era infundido por Dios en el alma de Adán y Eva en el instante de la creación de ellos dos. O sea, Dios cuando creó a Adán y Eva les dio la ciencia infusa. Los ángeles tienen ciencia infusa. Nosotros no tenemos ciencia infusa, tenemos que conocer cómo funcionan las cosas y la naturaleza y todo el orden que Dios creó mediante los sentidos. Y ir de a poquito, bueno, pero Dios no. Dios les infundía la ciencia que necesitaban para gobernar bien la tierra, si no... No le iban a poder gobernar nunca. Ahora, el ser humano gobierna la tierra, ¿qué les parece? ¿La somete? ¿O de vez en cuando un tiburón se come a una persona? La otra vuelta, cocodrilo le arrancó la mano a uno, medio como que no le funciona mucho al ser humano, ¿no? Gobernar la tierra. No, la gobierna, pero no armoniosamente como antes. Claro, la gobierna según sus capacidades naturales. Sabe los secretos más profundos o cómo funcionan las leyes más ocultas de la creación. Y las va descubriendo de a poco, ¿no? Y Dios dice que se paseaba con Adán y Eva por el Edén, lo que habrá sido las charlas, ¿no? O sea, ustedes imagínense lo que habrá sido las charlas que Dios habrá tenido con Adán y Eva sobre la creación, sobre ellos, sobre Él mismo. Bueno, todo eso que Dios le fue revelando a Adán y Eva es revelación también. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, por sus propios medios, no accedían a ese conocimiento. Era Dios el que se lo iba diciendo, con la ciencia infusa o mediante una palabra, la mismísima palabra de Dios que le decía a ellos. Eso también es revelación. Ahora, ¿qué pasó? Adán y Eva pecan, por el pecado mismo echan a Dios de su corazón, ¿sí? De su vida, y Dios ya, como respeta la libertad, no puede ya interferir más en sus vidas. Los tiene que dejar que sigan las consecuencias de su decisión, libres, por más que después se arrepientan y todo, ¿no? Pero tienen que... Todo ese conocimiento que Dios les iba comunicando a Adán y Eva, en un momento se corta por el pecado. O sea, imagínense, Adán y Eva sabían un montón de cosas y después por el pecado se corta esa fuente de conocimiento divina y encima son echados del paraíso. Y Adán y Eva después tienen hijos. Y lo que habrá sido para Adán y Eva y también para los hijos, ¿quién fue el primer hijo de Adán y Eva?
Abel. No, Caín. Caín. Lo que habrá sido para Adán y Eva contarles a Caín y a Abel y a Set después y todo lo que vinieron, lo que sabían ellos, cómo era el paraíso y lo que sabían de las cosas y comunicarles cómo que ellos sabían de cómo funcionaba la naturaleza, las propiedades de las plantas, para qué servía cada fruto, cada planta, cada piedra, cada animal, el orden. Y sí, más vale, ¿cómo no van a recordar? Y pero les quedan, sí, se pierde la comunicación, pero la memoria le funciona, la memoria les queda. Es como nosotros aprendemos algo y después, mientras lo ejercitemos, no lo olvidamos más. Claro, pero se pierde porque empieza a ser transmitido por tradición oral. Entonces se empieza a perder, y no solamente a perder, sino que también se empieza a mezclar con conocimiento demoníaco, y ahí empieza todo el lío. Pero Dios no terminó la revelación con Adán y Eva, sino que después Él fue eligiendo a las personas que Dios veía que eran las más santas para, según la capacidad de su alma, seguir revelándole las cosas, no ya la misma revelación que le daban a Adán y Eva, sino la revelación propia al estado en el que había caído la raza humana. Sí, ahora Dios le tenía que empezar a revelar todo para la venida del Mesías, que iba a restaurar todo. Entonces le empieza a revelar profecías sobre el Mesías y les empieza a dar ritos para hacer que tienen que ver con lo que el Mesías iba a hacer y todo lo que hablamos la vez pasada, cuando hablamos de quién es Jesús, ¿sí? Que los pueblos de antes de Cristo, todos los ritos y las fiestas que tenían eran en vistas al Mesías que iba a venir. Todo eso fue revelado por Dios. Eso lo pueden encontrar en el Éxodo, en el Levítico. Después de Adán y Eva, entonces siguieron cierto grupo de personas a las cuales Dios se les fue revelando y empezó a esa revelación a hacerse cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Primero una persona, después a dos, después una familia, después a un pueblo entero, hasta que la revelación llegó a ser una nación. En realidad no era una nación, a ser un pueblo entero que era el pueblo de Israel. Después de Adán y Eva vino Set. Primero Caín y Abel. Caín mata a Abel y Caín después se las toma. Adán y Eva quedan solos otra vez y después tienen a Set. A Set Dios no se le revela, sino que tiene solamente la tradición oral de lo que sabían Adán y Eva y siguen la religión natural. Sí, la primera religión que hubo fue la religión natural. Había poco pecado, entonces las cosas no estaban tan mal. Con una religión natural podían igualmente estar no en gracia, sino porque antes de Cristo no había gracia, sino ir por el camino de la verdad y del bien, sí, que es lo que Dios mandaba. Después de Set tenemos a Noé en Génesis 6, enseguida. Noé era el único que Dios vio bueno, a Noé y a su familia, y salvó a Noé del cataclismo del diluvio, y siguió empezó la revelación, una revelación chiquita con Noé, y Dios se le reveló: hacer un arca porque voy a mandar un castigo. Después vino Abraham, después de Abraham siguió su hijo Isaac, a ese le siguió su hijo José, a ese le siguió su hijo Jacob. Ahí se le empezó a pasar la primogenitura. Dios se le reveló a Abraham y hizo un pacto con Abraham y le dijo: este pacto que yo hice contigo se lo tendrás que pasar a tu hijo primogénito. Y ahí empieza el tema de la primogenitura en los judíos, en el pueblo de Israel en realidad. El primogénito de Abraham fue Isaac, el primogénito de Isaac fue José, Isaac no, fue Esaú, pero Esaú le vendió la primogenitura a Isaac por un plato de lenteja. El hijo de José primogénito fue Jacob, y a Jacob Dios se le... Isaac, Jacob. José es hijo de... Tenés razón, me equivoqué. De Isaac, Jacob, y Jacob se le revela Dios y le cambia el nombre, ¿sí? Y le pone por nombre Israel. ¿Sí? Israel después tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, una de las cuales es Judá, que es la única que va a quedar para el tiempo de Jesucristo unida. Y de ahí salen los judíos, que conocemos ahora. Judá y Efraín son las dos tribus que quedaron, que conforman el reino de Judá, que son los judíos. Las otras 10 tribus andan dispersas por todo el mundo. Se supone que están todas reunidas en Estados Unidos y Gran Bretaña. Israel tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y ahí se agranda la revelación, ya llega a toda una nación, el pueblo elegido de Dios. De ese pueblo elegido iban a ser, ¿quién? Jesús. O sea, fíjense cómo Dios se la fue arreglando. Que era una familia sola, Noé, entre un montón de familias que no seguían lo que Dios había dicho desde un principio y que lo sabían. Es más, el pueblo de Israel después igualmente, por más que tenía la revelación, se mezcla con los egipcios y se aparta de la revelación. Y Dios los tiene que castigar y a fuerza de golpes tiene que ir encauzándolos otra vez para que no se vayan y no se pierdan, para que no se vayan del buen camino, quiero decir. Después del pueblo de Israel confluyen los judíos, ¿sí? Como le dije hoy, en donde sale la vara de Jesé, que es el Mesías, y después del Mesías, con los 12 apóstoles, esa revelación se reparte ¿a quién? A todo el mundo, a todas las naciones. Me olvidé de leer una cosa importante. ¿Se acuerdan que les dije que Dios les había dado al ser humano
todo lo necesario para gobernar la tierra. Sí, bueno, eso también está en un salmo, en el Salmo 8. Escuchen, porque a los salmos hay que leerlos enteros porque la verdad son hermosos. Oh Yahvé, Señor nuestro, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra. Tú, cuya gloria cantan los cielos, te has preparado la alabanza de la boca de los pequeños y de los lactantes, para confundir a tus enemigos y hacer callar al adversario y al perseguidor. Cuando contemplo tus cielos, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que tú pusiste en su lugar, ¿qué es el hombre para que tú lo recuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te ocupes de él? Y escuchen cómo lo describe el hombre ahora. Tú lo creaste poco inferior a Dios, le ornaste de gloria y de honor, le diste poder sobre las obras de tus manos, y todo lo pusiste bajo sus pies, las ovejas y los bueyes todos, y aun las bestias salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, y cuanto surca las sendas del agua. Oh Yahvé, Señor nuestro, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra. Acá un salmo también dice todo lo que Dios le dio al hombre, que después el hombre lo perdió por el pecado. Ahora vos le decís a un pájaro vení, el pájaro no viene. O sea que mucho dominio no tenemos, ¿no? sobre las cosas. Y ahora vamos a leer, les dije que después de Cristo, Él mismo con los 12 apóstoles repartió la revelación a todas las naciones. Vamos a leerlo porque también está en la Biblia, en Hechos 13, 46, 49. Escuchen lo que dice San Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda franqueza: era necesario que la palabra de Dios fuese anunciada primeramente a vosotros, le está hablando a los judíos, después que vosotros la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna. He aquí que nos dirigimos a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los judíos. Los no judíos, todos los no judíos, gentes. He aquí que nos dirigimos a los gentiles, pues así nos ha mandado el Señor. Yo te puse por lumbrera de las naciones, a fin de que seas para salvación hasta los términos de la tierra, hasta el confín de la tierra. Fíjense el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios empieza desde allá, desde Set, y va de a poquito hasta llegar a un pueblo, y después a Cristo, y de ese pueblo a todas las naciones, para que la revelación de cómo hay que salvarnos del pecado llegue a todos. Por eso la Iglesia Católica. ¿Católico qué significa? Universal, para todos. Bien. Eso es la revelación buena. ¿Por qué? Porque la revelación se pasaba antes de boca en boca, era tradicional. ¿Sí? La tradición es traer algo de atrás hacia adelante, eso es la tradición. Y era oral. Antes los israelitas eran muy celosos de la tradición oral. No querían escribirla en libros. De hecho, la mayor parte de las cosas y de cómo interpretar la Biblia y la Torá y todo eso no está escrito en ningún lado. ¿Sí? Eso se lo enseñan entre los sumos sacerdotes de ellos, los maestros de la ley, se lo van enseñando oralmente. No está en un libro escrito de cómo interpretar las cosas. ¿Qué quiere decir la Biblia acá? ¿Qué quiere decir allá? Eso no está escrito en ningún lado. Eso se lo transmiten oralmente. Es más, tuvo que venir Moisés recién para escribir algo. Y hubo un judío, que ahora yo no me acuerdo el nombre, que violó ese mandato de no escribir nada sobre la interpretación de las Sagradas Escrituras y escribió un libro que se llama el Talmud. Talmud es un libro escrito por un judío que tiene un montón de rúbricas para interpretar la Biblia. En realidad no la Biblia, sino la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco, el Bereshit, claro, el Zohar, bueno, y la ley y los profetas, ¿no? Los otros libros. Pero ellos no quieren escribir nada de un montón de cosas de la revelación. Es más, Pedro, Pablo y los apóstoles tampoco querían. Todo lo que dijo Jesucristo lo transmitían de boca en boca. Así que tiene que ser una palabra viva, tiene que ser de boca en boca. ¿Sí? El catecismo. Catecismo quiere decir enseñar a viva voz. Eso quiere decir catecismo. Entonces hay una revelación que es transmitida por tradición oral, ¿sí? Y otra revelación que en realidad no es revelación, sino que es una tradición mala que se la llama la cábala, ¿sí? La cábala. ¿Escucharon alguna vez la palabra cábala? Que dicen, voy a poner una cabeza de ajo en la cartera por cábala. O hay gente que no mira el partido de su equipo favorito por cábala, ¿cierto? Bueno, eso nada que ver tiene con la cábala real. Cábala significa tradición, ¿sí? La cábala es la palabra que usan los judíos en hebreo para referirse a la tradición, quiere decir tradición. Bueno, hay una cábala buena, ¿sí? Y hay una cábala mala. O sea que se podría decir que hay una transmisión oral de la revelación buena y una transmisión oral de la revelación mala. ¿Se entiende?
Y ahí se empieza a mezclar todo y a hacer un lío terrible con la revelación, y toda la lucha entre el bien y el mal que vemos ahora y que vemos durante toda la historia es por culpa de la lucha entre la cábala buena y la cábala mala. Vamos a leer un ejemplo de la cábala mala que está en la Biblia. Éxodo capítulo 7. Primero vamos a leer Génesis 6. Escuchen que Dios acá empieza a hacer una distinción entre dos tipos de personas. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, a poco tiempo relativamente después de la creación, y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre todas ellas por mujeres las que les agradaron. ¿Qué distinción hace Dios acá? Ahí no sé. Entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Después, más adelante, Cristo en un momento va a decir: ustedes han tapado, después lo vamos a leer más, vamos a ver lo que dice literalmente, han como tapado, como ofuscado el mandato de Dios por seguir tradición de hombres. O sea, el Evangelio de hoy, providencialmente. Han seguido tradición de hombres. ¿Cuál es el problema? Que en la tradición de los hombres, sin Dios, se mete ¿quién? El demonio. Porque primero, negar a Dios ya es pecado, directamente. O sea que cuando uno peca, voluntariamente se pone a expensas del demonio, en el territorio del demonio, porque el pecado es propiedad del demonio. Nosotros estamos haciendo un invento de él, estamos haciendo algo que es de él, por lo tanto somos propiedad de él. ¿Entiende el razonamiento? La tradición de los hombres, usando la mala cábala, usando muchas veces el dato revelado de Dios, pero torciéndolo y volviéndolo maligno, lleva a los hombres a la perdición y a ser esclavos del demonio. Por eso en un momento Jesucristo le va a decir, también lo vamos a leer: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del demonio, le dicen los judíos. ¿Sí? Terribles palabras de Cristo. Entonces Dios hace una distinción de los hijos de los hombres, los que siguen la propia voluntad de los hombres, usando muchas veces las cosas que Dios les había revelado, pero para propia voluntad, para hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere, y los hijos de Dios, que son efectivamente los que cumplen la voluntad de Dios. Todos son seres humanos, ¿no? Sí, los dos son seres humanos. Hay una herejía, una mala interpretación que dice que los ángeles tuvieron sexo con las hijas de los hombres y le nacieron hijos, pero eso es primero negar el orden natural, porque los ángeles no son materia, no tienen hijos. De hecho, en cada ángel se termina la especie, en cada ángel, o sea, cada ángel es una especie distinta. Que no se multiplica. O sea que si no se multiplica y es una especie distinta, ¿cómo va a interpretar que tuvieron hijos y se multiplicaron? ¿Se entiende? Los Nefilim. Capítulo 7 del Éxodo. Escuchen lo que pasó acá. Después habló Yahvé a Moisés y a Aarón y les dijo: cuando el faraón os dijere, haced algún milagro en favor nuestro. Acá Moisés y Aarón estaban intentando sacar al pueblo de Israel de las manos del faraón, de la esclavitud egipcia. Cuando el faraón les pide hacer un milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del faraón, y se convertirá en serpiente. Presentáronse pues Moisés y Aarón al faraón, e hicieron según la orden de Yahvé. Aarón echó su vara delante del faraón y delante de sus servidores, la cual se convirtió en serpiente. Imagínense, agarra así, tira el bastón y el bastón cae hecho una serpiente en vez de un bastón. Se parece más o menos al convertir el agua en vino, al caminar sobre las aguas, al multiplicar el pan que hizo Cristo después, ¿no? O sea, las leyes de la materia, ¿sí? Del mundo material, Dios las controla a su gusto. Eso lo podían hacer Adán y Eva. Si Dios le dio el poder de gobernar, entonces Adán y Eva tenían los mismos poderes, se podría decir. Para nosotros son poderes. Una vez les dije que los niños, todos nosotros en realidad tenemos como secuelas de lo anterior, como el deseo de no morir o el miedo a la muerte, el deseo de entender a los animales, a las plantas. Los niños que siempre tienen, como que les llama mucho la atención el tema de los superhéroes y de tener poderes, como querer tener lo que vamos a hacer nosotros después de la... Claro, los superhombres. Después el demonio trastoca todo, ¿no? El demonio trastoca todo. La astronomía sagrada que Dios pensó en el orden perfectísimo de los astros, el demonio la vuelve astrología. El dominio de la materia y de la transmutación de las cosas, el demonio la volvió alquimia. Los alquimistas que querían convertir del plomo en oro, y Dios acá está convirtiendo un bastón en una serpiente. O sea, Dios lo podría hacer tranquilamente, ¿no? Pero bueno, el demonio siempre, apartándose de Dios, quiere hacer lo mismo. Bueno, pero escuchen lo que pasa ahora. Aarón echó su vara delante del faraón y se convirtió en serpiente. Mas el faraón llamó igualmente a los sabios y a los hechiceros
Y también ellos, los magos egipcios, hicieron con sus encantamientos las mismas cosas. O sea, convirtieron, si dice la misma cosa, debía haber sido que convirtieron otro bastón en otra serpiente, ¿no es cierto? ¿Por el poder de Dios? No, por el poder del demonio. Eran magos y hechiceros, y del faraón. Hay una cábala buena, una transmisión de los conocimientos que uno necesita saber, que Dios quiere que sepamos, y hay una cábala mala, que es esos conocimientos que Dios una vez le transmitió, y conocimiento demoníaco para el propio beneficio del hombre. Eso lo sigue haciendo el demonio, con los adivinos, con los que le tiran las cartas, con lo que hacen gualichos, macumbas, ¿sí? Eso es real, yo le puedo contar cosas en primera persona, sanaciones fuera de Dios, o sea, todo eso es parte de la cábala, y ahora está todo aglutinado y aglomerado en lo que se llama la New Age, o la nueva era. La secuela de la revelación de Adán y Eva, con influencia demoníaca y la misma voluntad de los hombres que quieren satisfacer sus apetitos sin estar en el orden de Dios, y engendraron la cábala mala, ¿sí? Esa cábala mala después va a seducir al pueblo de Israel en Egipto, y el pueblo de Israel lo va a arrastrar hasta nuestros días, ¿sí? Acá tengo un libro, mire cómo se llama, De la cábala al progresismo. ¿Por qué de la cábala al progresismo? El progresismo es la última herejía. No le voy a explicar lo que es el progresismo porque es mucho, tendríamos que hacer otra charla, ¿no? El progresismo es la última herejía que va a haber. ¿Por qué es la última? Porque ya después de esa no puede haber otra, porque son todas las herejías juntas, ¿sí? Eso es el progresismo, es lo que estamos viviendo ahora. Ya después de la herejía del progresismo, que está metida hasta el Vaticano, hay cardenales que hacen cábala, hay cardenales masones. El padre Julio Mimbiel escribió este libro que es medio secreto, medio prohibido, no se consigue. La DAIA lo saca de las librerías. Habla sobre la transición que hubo desde la cábala, o sea, la tradición oral maligna, hacia el progresismo que tenemos ahora. Después vamos a leer la última página de este libro y van a ver cómo este sacerdote argentino entendió muy bien la revelación divina. Bien, estas dos cábalas, la cábala buena y la cábala mala, que nosotros a partir de ahora la vamos a empezar a llamar la tradición católica, es la buena tradición, y a la cábala mala la vamos a llamar propiamente cábala, ¿sí? A la cábala buena no la vamos a llamar más cábala, sino que se llama tradición católica. La tradición católica es la que después escribe los evangelios, ¿sí? Hay mucha gente que piensa que primero fueron la Biblia, primero fue la Biblia, y en la Biblia está todo, y después vino la tradición católica, y al revés, primero la tradición católica. Pedro no quería escribir, recién se empezó a escribir los evangelios con San Pablo, en el tiempo de San Pablo. Cristo ya había subido a los cielos, y sin embargo ya había cristianos por todos lados, y no estaba la Biblia, o sea, el evangelio todavía no estaba, era todo oral, la tradición oral. Y después, como crecía tanto, se vuelca en los evangelios, en los Hechos de los Apóstoles. Después viene San Juan con el Apocalipsis, el último libro, una revelación. Bien, o sea que la tradición es lo que engendra a los evangelios, y así se empieza a repartir por todo el mundo. Hay al final del capítulo de Mateo, un versículo, al final, creo que era el de Mateo, Juan, al final de Juan, capítulo 21, versículo 25. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se quisiera ponerlas por escrito, una por una, creo que el mundo no bastaría para contener los libros que se podrían escribir. O sea, ¿está todo en la Biblia? No. Lo elemental. Está lo elemental, ¿sí? No está todo en la Biblia. Hay muchas otras cosas que no se escribieron y que están en la tradición, ¿sí? La tradición católica. La devoción mariana, la Eucaristía. Claro. La Eucaristía está. Bueno, a estas dos, la lucha entre la cábala buena y la cábala mala, que viene desde Adán y Eva, y que cada vez empezó a ser más grande la lucha, San Agustín, en el siglo III, escribe un libro para resumir la cuestión y habla de las dos ciudades. La voy a leer textual. Hay una ciudad, la ciudad de Dios, fíjese San Agustín, los nombres que le pone a la ciudad de Dios, los hijos de Dios, que pretenden primeramente cumplir la voluntad de Dios, dejando en último lugar a la voluntad humana. Y hay otra ciudad, la ciudad de los hombres, los hijos de los hombres, lo que Dios había dicho al principio de todo, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. La ciudad de los hombres que quieren hacer la propia voluntad de los hombres, despreciando la voluntad de Dios, ¿sí? Esas dos ciudades hicieron cada uno una fortaleza, pero esas dos ciudades, dice San Agustín, están mezcladas y viven las dos en el mismo lugar y trabajan los dos en los mismos lugares y están mezcladas. Así va a ser hasta el final, que Jesucristo venga y separe a las ovejas de los cabritos, las dos cábalas. Después viene más adelante León XIII, en 1884, León XIII fue un papa, ¿sí? El papa San León XIII,
que, una anécdota, fue el que tuvo la revelación de la oración de San Miguel Arcángel que rezamos cuando el Padre Luis se acuerda al final de la misa. Le fue revelada a... Escuchen lo que escribió el Papa León XIII en la encíclica Humanum Genus. ¿Saben lo que es una encíclica? Es un documento de un Papa. Encíclica es una carta, ¿sí? Una epístola. Es como si se le siguiesen agregando libros a la Biblia. Si vieron que en la Biblia está carta a Tito, carta a Timoteo, carta a los Corintios, carta a los Efesios, carta a los Romanos, ¿sí? Bueno, esas son encíclicas de los primeros apóstoles y del primer Papa. Bueno, las encíclicas de los papas es como si se les siguiesen agregando encíclicas a la Biblia, ¿sí? La tradición continúa. Escuchen lo que escribió el Papa León XIII en 1884. El género humano, después de apartarse miserablemente de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, por envidia del demonio, quedó dividido en dos campos contrarios, de los cuales el uno combate sin descanso por la verdad y la virtud, y el otro lucha por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El primer campo es el reino de Dios en la tierra, es decir, la iglesia verdadera de Jesucristo, los que quieren adherirse a esta de corazón, como conviene para su salvación. Necesitan entregarse al servicio de Dios y de su unigénito Hijo, con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro campo es el reino de Satanás. Bajo su jurisdicción y poder se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, se niegan a obedecer a la ley divina y eterna y emprenden multitud de obras prescindiendo de Dios o combatiendo contra Él. Con aguda visión ha escrito San Agustín, lo de las dos ciudades, estos dos reinos como dos ciudades de contrarias leyes y deseos, y con sutil brevedad ha compendiado la causa eficiente de una y otra en estas palabras. Y acá cita a San Agustín. Dos amores edificaron dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial. Y sigue San León XIII. Durante todos los siglos han estado luchando entre sí con diversas armas y múltiples tácticas, aunque no siempre con el mismo ímpetu y ardor. En nuestros días, todos los que favorecen el campo peor parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia bajo la guía y con el auxilio de la masonería, sociedad extensamente dilatada y firmemente constituida por todas partes. No disimulan ya sus propósitos, esto lo decía en 1884. Se levantan contra suma audacia contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente la ruina de la Santa Iglesia con el propósito de despojar enteramente, si pudiesen, a los pueblos cristianos de los beneficios que les ganó Jesucristo nuestro Salvador. Deplorando nosotros estos males, la caridad nos urge y obliga a clamar repetidamente a Dios. Mira que brevean tus enemigos y yerguen la cabeza los que te aborrecen. Tienden acechanzas a tu pueblo y se conjuran contra tus protegidos. Dicen, borrémoslos del número de las naciones. Espectacular. Así empieza la encíclica. Es el primer párrafo de la encíclica. Como León XIII resumió la lucha desde el principio y que va a continuar hasta el final de estas dos tradiciones, o estas dos cábalas, o la cábala y la tradición. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Bien. La revelación, volvemos a la revelación, terminó con Jesucristo. ¿Sí? En Jesucristo ya se dijo todo lo que se tenía que decir, no se puede decir más nada. Y todo lo que se revela después es repetición de lo mismo. ¿Sí? Y yo le hablé recién de la oración a San Miguel Arcángel. Sí, pero si vos lees a San Miguel Arcángel, la oración es repetir lo mismo que ya se dijo. Es una lucha contra el demonio, que el demonio quiere la aparición de los hombres, ¿sí? Y nosotros podemos pedirle a los santos ángeles que nos defiendan espiritualmente y hasta materialmente también, ¿sí? Es lo mismo. Las apariciones de la Virgen, que ha dicho un montón de cosas, cuando uno se pone a verlas con detalle y a buscarlas en la Biblia, están todas en el Apocalipsis, o sea, son detalles del Apocalipsis o el discurso escatológico de Cristo, que es cuando Cristo empezó a hablar sobre el fin del mundo. Las cosas que han visto los santos no son nada nuevo, son de vuelta detalles de lo que ya se dijo en la Biblia, lo que ya está revelado, o lo que ya dijo Jesucristo. O sea, la revelación terminó con Jesucristo. Si viene otro, San Pablo mismo dice, si viene otro a enseñarle algo distinto a lo que nosotros les enseñamos, es más, dice San Pablo, si van de los nuestros
a enseñarle algo distinto a lo que nosotros les enseñamos, sea anatema. ¿Saben lo que es anatema? Maldito. Anatema es un sinónimo de maldito, ¿sí? Y no les crean. Y fíjense lo que dice San Pablo, importante. No dice alguien que les enseña algo distinto a lo que Cristo enseñó, sino que dice alguien que les enseña algo distinto a lo que nosotros les estamos enseñando. O sea, de vuelta la tradición oral, la Biblia, la interpretación, todo lo que ustedes quieran ahondar o quieran saber, tiene que ser con criterio apostólico, tiene que ver lo que dijeron los apóstoles primeros y los que les siguieron, porque ellos son, la inspiración del Espíritu Santo está en ellos. El Espíritu Santo desde Pentecostés los inspira a ellos, sean buenos o malos, sean pecadores o santos. Dios no se retracta de los bienes que da. Si Dios te da un bien, aunque vos seas malo, Dios va a mantener ese bien que te dio, si no se contradeciría a sí mismo. Si Dios le dio el don del Espíritu Santo a los apóstoles y sus sucesores, por más que los sucesores sean malos, van a seguir teniendo el don del Espíritu Santo. Después irán al infierno, ¿no? Después Dios los juzgará particularmente y se irán al infierno. Pero mientras estén acá, están inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Jesucristo, que con él concluye la revelación, también hace mención, no directamente, pero es como que castiga o reta a los judíos y los israelitas que mantenían la cábala maligna, ¿sí? Y se los dice, cuando uno empieza a entender la cábala, entiende por qué Jesucristo le decía esas cosas a los judíos. Y vamos a leer algunas. Marcos 7, del 1 al 13. Se congregaron en torno a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, los cuales vieron que algunos de sus discípulos comían, de los discípulos de Jesús, ¿no? Comían con las manos profanas, es decir, no lavadas, porque los fariseos y los judíos en general no comen si no se lavan las manos hasta la muñeca, guardando la tradición de los antiguos. Evangelio de hoy. ¿Sí, otra vez? Mira vos. ¿Qué, Mateo? ¿Marcos? Marcos. El de hoy. Guardando la tradición de los antiguos, está nombrando la tradición. Y lo que procede del mercado no lo comen sin haberlo rociado con agua, y observan muchos otros puntos por tradición, ablución de copas, de jarros, de vasos de bronce. Así pues los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los antiguos, sino que comen con manos profanas? Les dijo: con razón Isaías profetizó sobre vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Me rinden un culto vano, enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres. De vuelta, esto de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, lo que quieren hacer los hombres y lo que es la voluntad de Dios. Vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios al paso que observáis la tradición de los hombres, lavados de jarros y copas y otras muchas cosas semejantes a estas hacéis. Y les dijo: lindamente habéis anulado el mandamiento de Dios. Fíjese cómo le habla. Cuando uno empieza a prestar atención al sentido del humor de Jesús, es exquisito. El sentido del humor de Jesús es... Yo cuando me di cuenta del sentido del humor de Jesús y busqué el sentido del humor de Jesús, ¿y a quién me encontré? Buscando por internet, a Castellani. Otra vez, Castellani había hablado de el buen humor de Jesús. Te empezás a reír, pero no podés parar de reírte, porque empezás a verle el sentido del humor. Jesucristo le está diciendo que ahora va a terminar diciéndole que son una raza de víboras. Y ahora le dice: lindamente había anulado el mandamiento. Es como decir: qué lindo ustedes que anulan el mandamiento. Como un papá le habla a un hijo: muy bonito, Así le estaba hablando Jesús a los judíos. Lindamente habéis anulado el mandamiento de Dios, para observar la tradición vuestra. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien maldice a padre o a su madre sea muerto. Y vosotros decís: si uno dice a su padre o a su madre, es corbán, es decir, ofrenda, esto con lo cual yo te podría socorrer, ya no lo dejáis hacer nada por su padre o por su madre, anulando así la palabra de Dios por la tradición que transmitisteis, y hacéis cantidad de cosas semejantes. Bueno, habría que leerlo de vuelta porque todo el tema de lo que hacían los judíos y no hacían era un lío. El sábado, por ejemplo, no se podía caminar hasta cierta cantidad de pasos, ¿sabían ustedes? No se podía darle la espalda al templo, y después Jesucristo va a ir en contra de eso. No se podía trabajar, no se podía... Curaba el sábado. Sí, curaba en sábado, o sea, Jesús, el sábado, ¿no es cierto? El sábado, el día, hay gente que dice: no, hay que festejar el sábado como se hacía antes, el domingo no, los católicos están mal porque la misa no tiene que ser el domingo, tendría que ser el sábado. ¿No? Entonces, la religión católica es una religión de perdición, porque no hacen el sábado, sino el domingo.
Pero si Jesucristo hacía cosas que no se tenían que hacer el sábado, según la tradición judía, lo hacía él igual. Y de hecho los judíos le echaban en cara eso. Le decía, ¿por qué vos haces estas cosas en sábado? No se puede. Ahora se me viene a la cabeza un momento en el que Jesucristo con los apóstoles pasaban por un campo y empezaron a comer trigo. Y cuando lo vieron los judíos se escandalizaban y se rasgaban la vestidura. Después Jesucristo en un momento habla sobre dos bandos, y no hay nada más que dos bandos. Mateo 12, capítulo 30. Quien no está conmigo está contra mí, y quien no amontona conmigo desparrama. O sea, no hay punto medio. El que está con Cristo, y el que no está con Cristo, no está con Cristo. O sea, todos los que no están con Cristo, sin que lo quieran y sin saberlo, son de propiedad del demonio y siguen la cábala mala. Se ve en la actualidad esta lucha entre el bien y el mal. ¿No se pusieron a pensar ustedes que todas las leyes, las costumbres que se están promulgando, lo que se está enseñando en las escuelas, lo que pasa en la televisión, va en contra de lo que Dios pide? Loco, pero parece que se ponen de acuerdo. Uno con una para siempre, dijo Jesucristo, ¿no es cierto?, en el matrimonio. No, pero eso es antiguo, cada uno tiene que hacer lo que quiere. La mente abierta. ¿Qué sé yo? Sí, la mente abierta. Pero sí, hay que tener la mente abierta y el ser humano es libre. Sí, pero justo va a ser libre para hacer lo contrario, exactamente lo contrario, ir en contra de lo que Dios quiere. Y es más, si vos haces lo que Dios quiere, no, vos sos de la Edad Media, o sea, para eso no sos libre. Vos sos libre para hacer de todo, pero para hacer lo que Dios mandó, no sos libre. Es más, si vos haces eso, sos de la Edad Media, un retrógrado, ¿qué más te dicen? Inquisidor. Espera, que hay otra más que te dice. Un reprimido. Sos un reprimido, ¿no es cierto? Si vos querés hacer la cosa, sos un reprimido. Al final, ¿en qué quedamos? O sea, Jesucristo ya lo había dicho, o estás conmigo o estás en contra mía. ¿Sí? Y todas las cosas, esto lo dice Chesterton, el que deja de creer en Dios, inmediatamente empieza a creer en cualquier otra cosa. Fíjense, no creen en Dios. En Dios no creen, no, Jesús es todo verso, pero después cuelgan mandalas. No saben qué carajo son las mandalas, pero cuelgan mandalas porque para traer buena vibra. Por una escalera. Muchos que dicen ser ateos no pasan por abajo de una escalera. Bueno, sí. Hacen feng shui, yoga. Bueno, pónganle todo lo que ustedes quieran. Nadie sabe de dónde salen esas cosas. No saben por qué. Dicen que hay una energía universal, el universo, la energía del universo que fluye por todos lados. Sí, que es Dios, entonces está en todos lados y está en mí, entonces yo soy Dios. Panteísmo. ¿No? Panteísmo otra vez. O sea, dejaron de creer en Dios, pero creen en todo lo otro. Bueno, como vimos hoy, astrología, cartas astrales, ouija, no sé, tirada de carta. Bueno, pónganle todo lo que ustedes quieran. ¿Están con Cristo o no están con Cristo? No hay punto medio. O son del Cristo o son del demonio. Mateo 23:13. Escuchen, esto es genial. Genial, es terrible. Se llama el último gran discurso de Jesús en el templo. Este fue el último discurso que Jesucristo dio en el templo antes de morir. Era como que Jesucristo ya se veía que ya le quedaba poco y ya no le importaba más nada. Empezó a decir de todo. Escuchen. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis con llave ante los hombres el reino de los cielos. Ellos se guardaban la tradición para la interpretación de las escrituras, cerraban con llave, la sabían ellos solos, y los demás no sabían nada y tenían que hacer lo que ellos decían. Cerráis la llave ante los hombres el reino de los cielos, y vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando no dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y pretextáis hacer largas oraciones. Por eso recibiréis condenación más rigurosa. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Un prosélito es un convertido, ¿no es cierto? Hacerlo tuyo, ¿no? Y cuando llega a hacerlo, lo hacéis más doblemente hijos de la gehenna que vosotros, de la gehenna del infierno. Ay de vosotros, conductores ciegos, que decís, quien jura por el templo, nada es, pero quien jura por el oro del templo, queda obligado. Insensatos y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que santifica el oro? Y decís también, quien jura por el altar, nada importa, mas quien jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Quien, pues, jura por el altar y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto hay que practicar, la justicia, la misericordia y la fe, sin omitir aquello, dice Jesús. No es que, no, hay que ser misericordioso y cumplir los mandamientos y ya está. No.
Jesús dice, sí, hay que hacer eso, pero no hay que omitir lo otro. Templo, bueno, todo lo que dijo acá. Conductores ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque purificáis lo exterior de la copa y del plato, mas el interior queda lleno de rapiña y de iniquidad. Fariseo ciego, comienza por limpiar el interior de la copa y el plato, para que también su exterior se purifique. Imagínense que va uno ahora y se pone a decir estas cosas, pero de los sacerdotes en la basílica. Eso es lo que hizo Jesús. O sea, estaban todos los judíos ahí, el sumo sacerdote, como si fuese el Papa, estaba ahí. Y empezó a hablar así Jesucristo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera tienen bella apariencia, pero por dentro están llenos de osamentas de muertos y de toda inmundicia. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad. ¿Por qué le dice todo esto Jesús? Porque el fariseísmo dejó por afuera la tradición, o sea, lo exterior, los gestos de la tradición, la parte material, y el espíritu estaba lleno de la cábala, ¿se entiende? De la cábala maligna. Eso es lo que le recriminaba a Jesucristo. Y escuchen cómo termina. ¿Quién fue el tentador, el primer tentador? El demonio, pero ¿en forma de qué? Serpiente. De serpiente, ¿no es cierto? Le tentó a Adán y Eva y así introdujo la cábala maligna. Escuchen cómo termina Jesucristo refiriéndose a los fariseos hipócritas. Serpientes, raza de víboras. ¿Por qué habrá utilizado ese adjetivo el Señor? Y se estaba refiriendo a la primer víbora, ¿no es cierto? Raza de víboras, o sea, descendientes de aquella víbora. ¿Cómo podréis escapar de la condenación de la gehenna? Por eso he aquí que yo os envío profetas, sabios y escribas. A unos mataréis, crucificaréis, está prediciendo Jesucristo, ¿no? Lo que iban a hacer. A unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Terribles palabras, ¿no? Y en Juan 8, 31, 47, no lo voy a leer, Jesucristo le dice hijos de Satán a los judíos. Los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, si ustedes fuesen hijos de Abraham, creerían en mí. No, que yo cumplo todo lo que dice Abraham, ¿sí? Y en mí se cumple toda la profecía, pero ustedes no creen en mí, porque no son hijos de Abraham, son hijos de Satán. De vuelta, la serpiente, ¿no? Siempre lo remite allá, al que introdujo en la raza humana la cábala mala. ¿Cómo va a terminar todo este tema de la lucha entre la revelación corrompida por los hombres y la revelación buena guardada por las personas que quieren hacer lo que Dios manda? Va a terminar en un desenlace que ya está dicha en la parábola. Cuando venga el Señor va a separar a los cabritos, a los cabritos lo pondrá, a las ovejas las pondrá a su derecha, a los cabritos a su izquierda, y todo eso que ustedes ya conocen. Pero hay muchas personas que han entendido muy bien la revelación. Entre ellas San Juan Pablo II. Escuchen lo que dijo Juan Pablo II Karol Wojtyla. Antes de ser Juan Pablo II se llamaba Karol Wojtyla. En 1977, todavía no era papa, en el Congreso Eucarístico en Pensilvania. Estamos ahora, o sea en 1977, ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la anti-Iglesia, entre el Evangelio y el anti-Evangelio, entre Cristo y el anticristo, las dos ciudades. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la Iglesia entera tiene que aceptar. 3 años después, el 18 de noviembre de 1980, ya Papa dijo lo siguiente: debemos prepararnos a sufrir, dentro de no mucho tiempo, grandes pruebas que nos exigirán estar dispuestos a perder inclusive la vida y a entregarnos totalmente a Cristo y por Cristo. Por vuestra oración y la mía es posible disminuir esta tribulación, pero ya no es posible evitarla. 1980, si no se podrían sentir identificados los cristianos del Medio Oriente que están siendo crucificados, decapitados y matados los hijos delante de sus padres, no sé entonces si no llegamos a lo que estaba diciendo Juan Pablo II. Por vuestra oración y la mía es posible disminuir esta tribulación, pero ya no es posible evitarla, porque solamente así puede ser verdaderamente renovada la Iglesia. ¿Cuántas veces la renovación de la Iglesia se ha efectuado con sangre? Tampoco será diferente esta vez. Palabra de Juan Pablo II, en 1980. Bueno, o sea, Juan Pablo II estaba viendo ya
a las puertas el desenlace de esta lucha entre el bien y el mal, ¿sí? Que lo estamos viviendo ahora. No me acuerdo quién dijo que todo el mundo siempre dijo que el fin del mundo estaba cerca, el fin del mundo estaba cerca, el fin del mundo estaba cerca, menos la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica lo diga, va a ser el fin del mundo. ¿Quién? Tarifa. Y él lo está diciendo. Hay cardenales que lo están diciendo ya. Bueno, de la cábala al progresismo, ¿sí? De la cábala antigua que sobrevivió y se quedó de una buena vez en la masonería, que es lo que vamos a hablar la próxima, de los enemigos. Llegamos durante todo el tiempo al progresismo, y el progresismo, que no voy a explicar qué es, lo voy a explicar la próxima, se metió en el mismo seno de la Iglesia Católica y llegó hasta la cúspide, ¿sí? Ahora hay cardenales, como por ejemplo el cardenal Casper, que dice que el aborto está bien, que dice que la unión, el matrimonio homosexual está bien. Cardenales que están en el Vaticano. O sea, si eso no es cábala mala, no sé qué es. Hay... en el año 1998. ¿Cómo? Eso entró en la Iglesia oficialmente en el año 1998, que es que la masonería eclesiástica iba a introducir un libro que iba a dar entrada al anticristo. Esa procede de Gobi, el padre Gobi. Sí, el Pablo VI también lo dijo. Por una fisura en la Iglesia entró el humo de Satanás. Eso dice Pablo VI. Escuchen, alguien que interpretó otro que interpretó muy bien la revelación de Dios. Argentino, tenemos, padre Julio Membiel. El padre Julio Membiel es el que fundó el primer grupo de acción católica en Argentina y el primer grupo Scout en Argentina. En Argentina tenemos cada persona, no sabemos el tesoro que tenemos nosotros. Castellani, Membiel, ¿cómo se llama del orden natural? Alberto Sacheri, Bruno Yenta, profetas, son profetas, que ni lo conocemos, ni los leemos. Última hoja del libro de la cábala del progresismo. Ya hemos entrado en la sexta edad del mundo, en la cual Cristo inició para nosotros el camino nuevo. Después de la ley natural y mosaica, la ley evangélica. ¿Qué curso han de seguir los pueblos en sus desvaríos? No lo puede conocer el hombre, porque la revelación solo se da a conocer ea quae partiment ad necessitatem salutis, solo aquellas cosas que son necesarias para la salvación. Eso quiere decir, el hombre solo puede vislumbrar generalidades sobre el curso de los acontecimientos y sobre la densidad de la historia. Esta densidad se ha de medir por un acercamiento más o menos grande a la norma de Cristo, que constituye el centro y el eje de la historia. La historia se ha de acomodar a la tradición cabalística o a la tradición católica. No hace falta mucha sagacidad para ver que desde hace 5 siglos el mundo se está conformando a la tradición cabalística. El mundo del anticristo se adelanta velozmente. Todo concurre a la unificación totalitaria del hijo de la perdición. De aquí también el éxito del progresismo. El cristianismo se seculariza o se ateiza. A grandes rasgos, el progresismo es sacar todo el contenido de lo católico y dejar solamente la cáscara y llenarlo con lo que se te antoje. Eso es el progresismo. ¿Cómo se hayan de cumplir en esta edad cabalística las promesas de asistencia del Divino Espíritu a la Iglesia y cómo se hayan de verificar el porta inferi non prevalebunt, o sea, acá está hablando de las promesas de Cristo, que dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, o sea, no va a poder ser destruida, no cabe en la mente humana. O sea, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Cómo Dios va a arreglárselas para que esa promesa de Él mismo se cumpla? Porque de hecho está profetizado también que en un momento la Iglesia va a parecer que se murió, que no existe más. Lo mismo que le pasó a Cristo. Cristo murió y va a parecer que ya está, terminamos con Cristo y después Cristo resucitó. Bueno, con la Iglesia va a pasar lo mismo. Pero así como la Iglesia comenzó siendo una semilla pequeñísima y se hizo árbol y árbol frondoso, así puede reducirse en su frondosidad y tener una realidad mucho más modesta. Sabemos que el misterio de iniquidad ya está obrando, pero no sabemos los límites de su poder. Sin embargo, no hay dificultad en admitir que la Iglesia de la publicidad pueda ser ganada por el enemigo y convertirse de Iglesia católica en Iglesia gnóstica. Me olvidé de hablar de la gnosis, no importa. Porque la cábala mala se funda en la gnosis. Puede haber 2 iglesias. La una, la de la publicidad, iglesia magnificada en la propaganda, con obispos, sacerdotes y teólogos publicitados, y aún con un pontífice de actitudes ambiguas.
¿Nos suena conocido? Y otra iglesia del silencio, con un papa fiel a Jesucristo en su enseñanza y con algunos sacerdotes, obispos y fieles que les sean adictos, esparcidos como pequeña grey por toda la tierra. Esta segunda iglesia sería la de las promesas y no la primera, que pudiera defeccionar. Un mismo papa presidiría ambas iglesias, que aparente y exteriormente no serían sino una sola. El papa, con sus actitudes ambiguas, daría pie para mantener el equívoco, porque por una parte, profesando una doctrina intachable, sería cabeza de la iglesia de las promesas. Por otra parte, produciendo hechos equívocos y aún reprobables, aparecería como alentando la subversión y manteniendo la iglesia agnóstica de la publicidad. La eclesiología no ha estudiado suficientemente la posibilidad de una hipótesis como la que aquí proponemos. Pero si se piensa bien, la promesa de asistencia de la iglesia se reduce a una asistencia que impida al error introducirse en la cátedra romana y en la misma iglesia, y además que la iglesia no desaparezca ni sea destruida por sus enemigos. Ninguno de los aspectos de esta hipótesis que aquí se propone queda invalidado por las promesas consignadas en los distintos lugares del Evangelio. Al contrario, ambas hipótesis cobran verosimilitud si se tienen en cuenta los pasajes escriturarios que se refieren a la defección de la fe. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe sobre la tierra?, se preguntaba Jesucristo. Esta defección, que será total, tendrá que coincidir con la perseverancia de la Iglesia hasta el fin. Dice el Señor en el Evangelio: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? San Pablo llama apostasía universal a esta defección de la fe, que ha de coincidir con la manifestación del hombre de la iniquidad, del hijo de la perdición, el anticristo. Y esta apostasía universal es la secularización o ateización total de la vida pública y privada en la que está en camino el mundo actual. La única alternativa al anticristo será Cristo, quien lo disolverá con el aliento de su boca. Cristo cumplirá entonces el acto final de liberar a la humanidad. El hombre no quedará alienado bajo el inicuo, pero no está anunciado que Cristo salvará a una muchedumbre. Salvará sí a su iglesia, pequeña grey, rebañito pequeño, a quien el Padre se ha complacido en darle el reino. La tenía clara, ¿no? Y no es profeta, todo hipótesis, él dice que fue una hipótesis. Todo eso es la revelación, desde Adán y Eva hasta hoy. Está compendiada en los evangelios, en la Biblia, aunque no está todo ahí, también está en la tradición, y se mantiene por la vigilancia del Paráclito, del Espíritu Santo, que cuida de que no se quiebre. A Jesucristo no le quebrarán ningún hueso. Los huesos, lo que mantienen al cuerpo firme. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que mantiene al cuerpo firme y no blandengue? El hueso, ¿sí? La doctrina no va a ser quebrada nunca. Bueno, nada más. ¿Alguna pregunta?